Emily Rachel Carter tenía 32 años cuando su vida terminó a una edad que reflejaba tanto experiencia como posibilidad. Vivía en Atlanta, Georgia, en un modesto apartamento de una habitación que había elegido por su tranquilidad y su lejanía del caos. Emily trabajaba como coordinadora de eventos independiente, un trabajo que exigía organización, paciencia y la capacidad de leer a las personas rápidamente. Sus amigos solían decir que era buena gestionando las emociones de otras personas, porque se tomaba muy en serio sus propios límites. Emily había crecido en un hogar estable. Sus padres seguían casados y vivían en la misma casa suburbana donde ella y su hermano menor habían sido criados. No hubo antecedentes de abuso, negligencia o inestabilidad que marcaran sus primeros años. Asistió a la universidad, obtuvo su título y entró en la edad adulta con un claro sentido de sí misma. No era imprudente, no era ingenua y no se sentía atraída por el peligro. Creía en la precaución, especialmente en lo que respecta a las relaciones. Quienes conocían a Emily la describían como reflexiva y deliberada. Era cálida, pero no descuidada. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba decía lo que pensaba. Era el tipo de persona que se preocupaba por sus amigos después de días difíciles, y recordaba pequeños detalles sobre sus vidas. Valoraba la independencia y a menudo decía que quería una pareja que respetara su autonomía en lugar de desafiarla. Románticamente, el pasado de Emily era poco notable de la manera en que lo son la mayoría de las vidas ordinarias. Había tenido citas, había roto y había aprendido de la decepción. Ninguna de sus exparejas la había acusado jamás de deshonestidad o volatilidad. Ella nunca los había acusado de violencia. No había órdenes de restricción, ni informes policiales, ni resentimientos persistentes que la siguieran. Sus relaciones terminaron porque no funcionaron, no porque se volvieran peligrosas. Emily era cuidadosa con la intimidad. Sus amigos recordaban que ella decía que la cercanía física requería confianza, y que la confianza requería comunicación. No creía que el silencio fuera consentimiento. Creía que la comodidad importaba. En las conversaciones a menudo enfatizaba que las personas deberían sentirse lo suficientemente seguras como para hablar cuando algo se sentía mal. Esa creencia se volvería más tarde dolorosamente relevante. En las semanas previas a su muerte, la vida de Emily parecía normal desde fuera. Estaba ocupada con el trabajo, planificando eventos, negociando contratos y gestionando horarios apretados. Hablaba con su madre por teléfono con regularidad, generalmente por las noches, compartiendo actualizaciones mundanas sobre el trabajo y planes para el futuro. Recientemente había hablado de tomar unas cortas vacaciones una vez que terminara su próximo contrato. No había señales de que se sintiera amenazada o asustada. La amiga más cercana de Emily, Melissa Grant, la describió como una persona centrada. Según Melissa, Emily no era del tipo que se precipitaba en situaciones sin pensarlas detenidamente. Siempre decía que si algo no se sentía bien, se alejaría. Melissa dijo más tarde a los investigadores que confiaba en sus instintos. Ese instinto se extendía a las citas en la era digital. Emily usaba aplicaciones de citas con precaución. Se tomaba tiempo para hablar, hacer preguntas y evaluar el carácter. No se encontraba con extraños impulsivamente. Cuando aceptaba conocer a alguien, le decía al menos a una amiga a dónde iba. Ese hábito no nacía del miedo, sino de la responsabilidad. Físicamente, Emily estaba sana. No tenía enfermedades crónicas ni afecciones cardíacas, ni vulnerabilidades médicas que sugirieran una muerte súbita. Hacía ejercicio con regularidad, comía bien y asistía a chequeos médicos de rutina. Sus registros médicos pintaban la imagen de una mujer con buena salud, tanto física como mentalmente. Emocionalmente, Emily era resiliente. Había experimentado estrés como cualquier otra persona, pero no luchaba contra la depresión ni trastornos de ansiedad. Nunca le habían recetado medicamentos psiquiátricos. No estaba en terapia no porque la rechazara, sino porque no la había necesitado. Su estabilidad emocional era algo de lo que su familia se enorgullecía. En la noche que se convertiría en el foco de una investigación criminal, Emily no salió de su apartamento esperando sufrir daño. No hubo mensaje de despedida, ni texto ominoso, ni expresión de miedo.
Sus últimos mensajes a amigos fueron ordinarios, casuales y ligeros. Habló sobre planes para la semana siguiente. Hizo bromas. Sonaba como ella misma. Lo que más destaca de la historia de Emily no es la imprudencia o el mal juicio, sino la confianza. Confiaba en que una interacción entre adultos se regiría por el respeto mutuo. Confiaba en que si expresaba incomodidad, sería escuchada. Confiaba en que sus palabras importaban. Esa confianza no provenía de la ignorancia. Provenía de toda una vida de experiencias que reforzaban la idea de que la comunicación era suficiente. Emily creía que cuando alguien decía basta o por favor, eso tenía un significado. Creía que una petición de seguridad no sería ignorada. Después de su muerte, amigos y familiares lucharon por conciliar a la mujer que conocían con las circunstancias que le quitaron la vida. No la veían como una víctima de malas decisiones, sino como víctima de un momento en el que su humanidad fue ignorada. Para ellos, Emily no se definía por cómo murió, sino por cómo vivió con intención, con cuidado y con la creencia de que el respeto no era opcional. Emily Rachel Carter no caminó hacia el peligro buscando emoción o riesgo. Caminó hacia una situación ordinaria con expectativas ordinarias. Lo que siguió no fue el resultado de la imprudencia, sino de un colapso en la empatía y la responsabilidad. Y esa distinción se convertiría en algo central para entender no solo su muerte, sino las preguntas que obligó a la sociedad a confrontar sobre el consentimiento, el poder y las consecuencias de ignorar una súplica. Jason Michael Reynolds entró en la historia como un hombre común, al menos en la superficie. Tenía 36 años, vivía solo, y trabajaba como técnico mecánico para una empresa de fabricación regional en las afueras de Atlanta. Para los vecinos y compañeros de trabajo, Jason parecía tranquilo, físicamente imponente y generalmente reservado. Pagaba su alquiler a tiempo, se presentaba al trabajo constantemente y se mantenía apartado. No había nada en su rutina diaria que sugiriera inmediatamente violencia. Jason había crecido en un hogar de clase trabajadora marcado por ideas rígidas sobre la masculinidad. Su padre era estricto, emocionalmente distante, y creía que la fuerza se medía por el dominio y la resistencia. Se desalentaba la vulnerabilidad. Las disculpas eran raras. Desde temprana edad, Jason aprendió que el control sobre su entorno, su cuerpo y eventualmente sobre otras personas era un signo de poder. El lenguaje emocional no era algo que le hubieran enseñado a usar. Físicamente Jason destacaba. Era alto, de hombros anchos y notablemente fuerte, el tipo de hombre que la gente describía como intimidante sin intentarlo. Amigos de su juventud recordaban que a menudo aprovechaba esa presencia. Disfrutaba ser visto como imponente, como alguien a quien otros no desafiaban fácilmente. Con el tiempo, esa fisicalidad se entrelazó con su identidad, particularmente en las relaciones íntimas. Jason tenía una historia complicada con las mujeres. Había tenido varias relaciones, ninguna de las cuales duró más de un año. Exparejas describieron más tarde un patrón que parecía familiar: encanto intenso al principio seguido de un control sutil. Jason no era abiertamente violento, pero desestimaba la incomodidad. Tenía una tendencia a minimizar las preocupaciones, a reformular las objeciones como reacciones exageradas. Cuando se le confrontaba, a menudo respondía a la defensiva, insistiendo en que era incomprendido. Una exnovia entrevistada brevemente durante la investigación describió a Jason como alguien que no escuchaba el no de la misma manera que otras personas. Según ella, él interpretaba la vacilación como miedo en lugar de negativa, y el miedo es algo que debe superarse en lugar de respetarse. Ella dijo que terminó la relación no por un solo incidente, sino porque se sentía cada vez más ignorada. Jason nunca se vio a sí mismo como peligroso. En su propia mente, era confiado, asertivo e incomprendido. Creía que sus atributos físicos, incluidos los sexuales, eran fuentes de orgullo en lugar de responsabilidad. A menudo bromeaba sobre ser demasiado para manejar, enmarcándolo como algo que las mujeres exageraban al principio, pero que eventualmente aceptaban. Esa creencia se vio reforzada por su propia memoria selectiva de encuentros pasados. No había condenas penales en el pasado de Jason. Ningún arresto por asalto, ninguna orden de restricción. Sobre el papel era un ciudadano respetuoso de la ley,
Pero los investigadores notaron más tarde que la ausencia de antecedentes no equivalía a la ausencia de riesgo. Solo significaba que las situaciones anteriores habían terminado antes de cruzar una línea que involucrara a las fuerzas del orden. Los compañeros de trabajo de Jason lo describían como reservado pero obstinado. Rara vez hablaba de su vida personal, pero cuando lo hacía sus comentarios, a menudo revelaban una visión del mundo rígida. Creía firmemente en el derecho personal, particularmente en contextos románticos. Varios colegas recordaron comentarios casuales que Jason hizo sobre que las mujeres eran confusas o no sabían lo que querían. Estos comentarios fueron descartados en ese momento como humor crudo. En los meses previos a la muerte de Emily Carter, Jason había estado soltero. Usaba aplicaciones de citas con regularidad, a menudo moviendo las conversaciones rápidamente hacia la atracción física. Sus mensajes enfatizaban la confianza y la experiencia. Se presentaba como directo a alguien que sabía lo que quería. Para algunas mujeres, esa confianza resultaba atractiva. Para otras, se sentía abrumadora. Jason creía que la intimidad era algo que debía soportarse tanto como disfrutarse. Tenía poca paciencia para la vacilación y a menudo enmarcaba la incomodidad como un obstáculo temporal. En su mente, una vez que comenzaba la intimidad detenerse, se sentía antinatural, incluso irrazonable. Esta creencia no era algo que articulara abiertamente, pero era evidente en cómo describía las relaciones pasadas. Relaciones que, según él, se desmoronaron porque no podían manejar la intensidad. Cuando los investigadores interrogaron más tarde a Jason, notaron su falta de emoción. No parecía presa del pánico ni angustiado. Estaba tranquilo, mesurado y concentrado en explicar su perspectiva. Habló extensamente sobre malentendidos, sobre señales mixtas, sobre cómo las situaciones podían salirse de control. Lo que no hizo fue expresar remordimiento inmediato. Jason se describió a sí mismo como alguien que respetaba a las mujeres. Sin embargo, su definición de respeto era estrecha. No incluía detenerse cuando alguien suplicaba. No incluía reconocer el miedo como un límite. En cambio, creía que el respeto significaba no tener la intención de dañar. En su mente, si el daño ocurría sin intención, la responsabilidad era compartida o minimizada. Esta distinción se convertiría más tarde en algo central para el caso. Jason no se veía a sí mismo como un hombre capaz de matar a alguien. Se veía a sí mismo como alguien involucrado en un accidente trágico. Enfatizó que nunca tuvo la intención de que nadie saliera herido. Habló sobre el shock, sobre la confusión, sobre cómo las cosas escalaron más rápido de lo esperado. Lo que los investigadores observaron, sin embargo, fue un hombre que constantemente centraba su propia experiencia, su incomodidad al ser cuestionado, su miedo a las consecuencias legales, su insistencia en que la situación había sido mutua hasta el final. Cuando se le preguntó sobre las súplicas de Emily, las describió como pánico, en lugar de rechazo, una elección de palabras que revelaba cómo interpretaba la vulnerabilidad. Jason Reynolds no se despertó creyendo que era un monstruo. Se despertó creyendo que el mundo se había vuelto en su contra por algo que no lograba comprender del todo. Y sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que esta brecha entre lo que él creía y lo que Emily experimentó no fue un accidente. Fue el resultado de años de un sentido de derecho desenfrenado, silencio reforzado y un peligroso malentendido del consentimiento. Si Emily Carter representaba la confianza y la comunicación, Jason Reynolds representaba lo opuesto, un hombre moldeado por el control aislado de la responsabilidad y reacio a reconocer que una súplica de piedad no es ambigüedad, es una línea, y una vez cruzada no se puede deshacer. La conexión entre Emily Carter y Jason Reynolds comenzó de una manera que se había vuelto familiar para millones de adultos que navegan por las citas modernas. Un breve intercambio en una aplicación de citas se convirtió en conversaciones más largas, mensajes espaciados a lo largo del día, y una sensación gradual de que la otra persona era lo suficientemente real como para conocerla. No había nada inusual en ello, ningún lenguaje alarmante, ninguna presión explícita, solo dos adultos probando la compatibilidad a través de pantallas.
Emily abordó la interacción de la manera en que siempre lo hacía, con cuidado. Preguntó sobre el trabajo de Jason, su horario, sus intereses. Prestó tanta atención al tono como al contenido. Jason, por su parte, se mostró seguro y directo. Habló de su trabajo con orgullo y se describió a sí mismo como alguien que prefería la honestidad a los juegos. Esa confianza inicialmente le pareció tranquilizadora a Emily, un contraste con la indecisión que había encontrado en relaciones pasadas. Sus conversaciones duraron varias semanas. Hubo pausas, momentos en los que uno u otro guardaba silencio por un día y luego reanudaba. Nada se sintió apresurado. Cuando surgió la idea de conocerse, se planteó de manera casual, sin urgencia. Jason sugirió cenar cerca de su apartamento. Emily contrapropuso un lugar público más cerca de su zona de la ciudad. Jason estuvo de acuerdo. Esa pequeña concesión la tranquilizó. El primer encuentro transcurrió sin problemas. Hablaron con facilidad, compartieron comida, se rieron. Jason fue atento, aunque un poco intenso. Emily notó que mantenía un fuerte contacto visual, hablaba con certeza y rara vez suavizaba sus opiniones. Aún así, no hubo señales de alerta lo suficientemente obvias como para superar su sentido de control. Salió de la cena creyendo que había hecho un juicio razonable. En los días siguientes continuaron comunicándose. Jason sugirió pasar más tiempo juntos, insinuando intimidad, pero deteniéndose antes de una expectativa explícita. Emily dejó claro que prefería ir despacio. Jason respondió que respetaba eso. Sus palabras se alinearon lo suficiente con sus límites para mantenerla cómoda. La noche en que se volvieron a encontrar no fue planeada con mucha antelación. Siguió a un largo día para Emily, lleno de trabajo y plazos. Jason sugirió cocinar la cena en su casa. Emily dudó. Consideró sus opciones, pensó en las conversaciones que habían compartido y sopesó sus instintos. Le dijo a una amiga a dónde iba. Se aseguró de que su teléfono estuviera completamente cargado. Eran hábitos, no señales de miedo. Cuando Emily llegó al apartamento de Jason, el ambiente era tranquilo. El espacio estaba limpio, escasamente decorado, práctico. Jason la saludó calurosamente, aunque su presencia física se sentía más fuerte de cerca de lo que ella había anticipado. Se movía con confianza por la habitación lo suficientemente cerca como para ser notable. Emily se recordó a sí misma que la presencia no equivalía a una amenaza. La cena transcurrió sin incidentes. Hablaron sobre el trabajo, sobre la familia, sobre planes que habían pospuesto. Jason bebió poco. Emily no bebió nada. No hubo neblina ni juicio borroso causado por el alcohol o sustancias. Lo que sucedió esa noche ocurrió con claridad. A medida que avanzaba la velada, el tono cambió hacia la intimidad. Emily no se resistió a ese cambio. Participó, pero se mantuvo atenta a su propia comodidad. Expresó pequeñas preferencias, límites sutiles. Jason los reconoció, aunque a veces con una sonrisa despectiva, como si la tranquilidad fuera innecesaria. El primer momento de inquietud llegó silenciosamente. Emily se dio cuenta de una realidad física que no había anticipado completamente. El tamaño de Jason, al que él había hecho referencia anteriormente en broma, ahora se presentaba como algo más que una jactancia. Fue inmediato, innegable y abrumador. Emily sintió que su cuerpo se tensaba no de emoción, sino de preocupación. Hizo una pausa. Habló. Expresó incomodidad. Sus palabras fueron claras, su tono serio. Pidió ir más despacio. Jason dudó, luego continuó interpretando su reacción como miedo en lugar de rechazo. Emily se repitió esta vez con más urgencia. Lo que había comenzado como una interacción mutua se transformó en algo desequilibrado. En ese momento, Emily ya no navegaba por el deseo. Estaba navegando por la seguridad. Sus peticiones no eran juguetonas. Eran directas, emocionales y cada vez mayores. Ella le pidió que parara. Le suplicó que tuviera cuidado. Su voz, según relatos posteriores, conllevaba pánico en lugar de vacilación. Jason respondió no con violencia en el sentido tradicional, sino con indiferencia. Le aseguró que todo estaba bien, que se adaptaría, que solo era intenso al principio. Para él, el miedo de ella no significaba un límite. Significaba resistencia que debía ser superada.
No hubo una explosión repentina, ningún acto dramático único que marcara un punto de inflexión claro. En cambio, hubo una erosión gradual de la agencia de Emily. Cada súplica que quedó sin respuesta redujo sus opciones. Cada momento que pasó sin alivio profundizó su miedo. La habitación antes neutral se volvió confinante. Lo que hace que esta reunión sea tan difícil de afrontar es su carácter ordinario. No hubo amenazas pronunciadas en voz alta, ni armas, ni extraños, solo dos personas solas con interpretaciones radicalmente diferentes del mismo momento. Emily creía que hablar la protegería. Jason creía que la persistencia era aceptable. Al final de la noche, el desequilibrio era total. La voz de Emily se había reducido a súplicas que no tenían autoridad. El control de Jason físico y psicológico no tuvo freno. La reunión, que comenzó con consentimiento, terminó en silencio, no porque Emily dejara de resistirse, sino porque su resistencia ya no importaba. Cuando llegó la mañana, la interacción ya no era un recuerdo compartido. Era una escena del crimen esperando ser comprendida. El encuentro entre Emily Carter y Jason Reynolds no terminó cuando comenzó la intimidad. Terminó cuando se ignoró la humanidad de una persona y la otra decidió no escuchar. La noche no comenzó con el caos. Se desarrolló lentamente, casi engañosamente tranquila, como si nada irreversible estuviera a punto de suceder. Después de la cena, el apartamento se volvió más silencioso, el mundo exterior, desvaneciéndose en ruido de fondo. La televisión permaneció apagada. Las luces eran tenues pero no oscuras. Todo en el entorno sugería normalidad, del tipo que baja la guardia de una persona. Emily se sentó en el borde del sofá con una postura relajada pero alerta. Había aprendido a escuchar los cambios sutiles en su cuerpo, la tensión de los hombros, las señales silenciosas de inquietud. Jason se movía por la habitación con facilidad, seguro en su espacio, sus movimientos sin prisas. Cuando se sentó a su lado, la diferencia física entre ellos se hizo más evidente. Su presencia se sentía pesada, no amenazante todavía, pero innegable. Al principio la intimidad se sentía mutua. Hubo conversación, pequeñas risas, pausas compartidas. Emily no se sentía atrapada. Había elegido estar allí y esa elección le importaba. Creía que esa elección podía retirarse en cualquier momento. Esa creencia moldeó cómo navegó los primeros momentos, cómo se inclinó y luego se apartó, cómo habló cuando algo se sentía un poco mal. El cambio ocurrió silenciosamente. Emily se dio cuenta de que su cuerpo reaccionaba de manera diferente a lo que esperaba, no con placer, sino con tensión. La intensidad escaló más rápido de lo que ella estaba preparada. Se puso rígida. Su respiración cambió. Habló con voz firme al principio, pidiendo ir más despacio, ajustarse, tomar un momento. Jason hizo una breve pausa. La miró evaluando, como si tratara de determinar si su incomodidad era real o temporal. Luego continuó, convencido de que tranquilizarla era suficiente. Emily se repitió. Sus palabras ya no eran casuales. Llevaban urgencia. Le dijo que le dolía. Le dijo que necesitaba que parara. En ese momento Emily esperaba una respuesta basada en la empatía. Esperaba preocupación, una retirada inmediata, un reconocimiento de que algo andaba mal. En cambio, recibió explicaciones. Jason le dijo que pasaría. Le dijo que solo estaba nerviosa. Su tono sugería paciencia, pero sus acciones no cambiaron. El miedo de Emily comenzó a surgir plenamente. Lo que había comenzado como incomodidad se convirtió en pánico. Su cuerpo se sentía abrumado, su sensación de control se desvanecía. Le suplicó que tuviera cuidado. Le suplicó que parara. Su voz se quebró, no por drama, sino por desesperación. Jason describió más tarde este momento como confusión. Dijo que no entendía la gravedad de su angustia. Afirmó que pensaba que ella estaba exagerando, reaccionando emocionalmente en lugar de físicamente. Pero lo que Emily experimentó no fue confusión, fue claridad. Sabía que no estaba a salvo. El tiempo se distorsionó. Los segundos parecían largos. La habitación parecía más pequeña. Las súplicas de Emily se volvieron repetitivas. No porque le faltaran palabras, sino porque nada más funcionaba. Trató de razonar para apelar a su humanidad. Le dijo que confiaba en él.
Le dijo que estaba asustada. La respuesta de Jason no fue ira. Fue indiferencia envuelta en confianza. Creía que sabía mejor que ella lo que su cuerpo podía soportar. Creía que la intensidad era algo que había que atravesar. Creía que detenerse sería innecesario, incluso irrazonable. No hubo un solo golpe violento, ningún acto dramático que señalara un crimen obvio en el momento. En cambio, hubo un desprecio sostenido, una negativa a reconocer el miedo como un límite. Una elección repetida a lo largo del tiempo de continuar, a pesar de las claras señales de parar. La fuerza de Emily disminuyó. El pánico drenó su energía. Su voz se debilitó no porque aceptara lo que estaba sucediendo, sino porque su cuerpo estaba fallando bajo el estrés. Su respiración se volvió superficial. Sus respuestas se ralentizaron. Para un observador podría haber parecido tranquilidad. Para Emily era la supervivencia escapándose. En algún momento Jason notó el cambio. Más tarde dijo que ella se quedó quieta. Dijo que pensó que se había quedado dormida. No revisó su respiración inmediatamente. No encendió la luz. No preguntó si estaba bien. La habitación quedó en silencio. En las horas que siguieron, Jason siguió su rutina. Se lavó las manos, bebió agua, se acostó a su lado. No pidió ayuda. No contactó a nadie. Según su declaración, creía que la intensidad de la noche simplemente la había agotado. Emily yacía sin respuesta a su lado, su cuerpo cargando las consecuencias de una noche, donde su voz había perdido su poder. La luz de la mañana finalmente entró en el apartamento. Jason despertó primero. Notó que Emily no se había movido. La llamó por su nombre. Sacudió su hombro. No hubo respuesta. Solo entonces comenzó a surgir la preocupación. Lo que Jason describió como conmoción se desarrolló lentamente. Comprobó su pulso torpemente. Intentó despertarla. Cuando nada cambió, dio un paso atrás como si la distancia pudiera deshacer lo que ya había sucedido. Pasó el tiempo antes de que llamara a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los socorristas, no encontraron señales de entrada forzada, ni lesiones externas obvias, ni muebles volcados. La escena no coincidía con la expectativa pública de violencia. Pero Emily Carter ya se había ido. Esa noche sería examinada más tarde minuto a minuto, palabra por palabra. Los expertos debatirían sobre fisiología, consentimiento y responsabilidad. Los abogados discutirían la intención frente al resultado. Pero en su esencia la noche se redujo a una verdad simple y devastadora. Emily habló y no fue escuchada. Sus súplicas no eran ambiguas, no eran juguetonas, no eran parte de una fantasía compartida. Eran una clara expresión de angustia. Y cada vez que fueron ignoradas, el riesgo crecía. Cada momento de desestimación agravaba el daño. Esa noche no se definió por la pasión o el malentendido. Se definió por el desequilibrio de poder de interpretación de humanidad. Una persona creía que la persistencia era aceptable. La otra luchaba por estar a salvo. Para cuando salió el sol, el encuentro que comenzó con una elección había terminado en silencio. Y ese silencio seguiría a todos los involucrados a los tribunales, al debate público y a la pregunta duradera que ningún argumento legal podría responder completamente. ¿Cuántas veces tiene alguien que suplicar antes de que importe? El silencio no llegó de repente. Se coló después de la intensidad, después de las súplicas, después del agotamiento que drenó el sonido de la habitación. Se asentó en el apartamento como una niebla pesada inadvertida al principio. Luego, imposible de ignorar. Lo que quedó fue quietud antinatural sin resolver y silenciosamente peligrosa. En las horas posteriores al final de la noche, Jason Reynolds se movió por el espacio como si todo fuera ordinario. El mundo exterior continuaba como de costumbre. Los coches pasaban por la calle de abajo. La televisión de un vecino parpadeaba a través de una pared. Dentro del dormitorio, Emily Carter yacía inmóvil. Su cuerpo ya no respondía al entorno que la rodeaba. El contraste era marcado, la vida continuaba en todas partes, detenida por completo en esa habitación. Jason dijo más tarde que creía que ella estaba dormida. Describió su quietud como calma, su silencio como descanso.
Afirmó que no tenía motivos para pensar lo contrario. Pero los investigadores cuestionarían más tarde esa suposición. Preguntarían por qué alguien que había suplicado momentos antes caería repentinamente en una quietud tan profunda e ininterrumpida. Preguntarían por qué esa quietud no provocó una preocupación inmediata. Pasó el tiempo sin interrupción. Los minutos se convirtieron en horas. Jason no comprobó la respiración de Emily de inmediato. No encendió la luz para mirar su rostro. Se acostó a su lado convencido o eligiendo creer que la noche simplemente había cobrado su precio. Su certeza llenó el espacio donde debería haber vivido la duda. El silencio tiene una forma de revelar prioridades. En esas horas Jason no buscó su teléfono para pedir ayuda. No despertó a un vecino. No cuestionó si algo había salido terriblemente mal. Eligió la quietud sobre la acción, la interpretación sobre la verificación. A medida que se acercaba el amanecer, la luz entró lentamente en el apartamento. El sol de la mañana proyectaba sombras suaves a través de las paredes, iluminando detalles que habían estado ocultos en la oscuridad. Jason se despertó con esa luz y notó lo que no había notado antes. Emily no se había movido. Todavía estaba en la misma posición. Su cuerpo no respondió cuando él la llamó por su nombre. Sacudió su hombro una vez, luego otra vez. No hubo reacción. El silencio cambió. Lo que había sido pasivo se volvió alarmante. Jason describió más tarde un momento de confusión seguido de pánico. Dijo que comprobó el pulso sin estar seguro de lo que estaba haciendo. Dijo que esperaba que ella le estuviera gastando una broma cruel, que de repente respiraría, que de repente se movería. Ella no lo hizo. El apartamento permaneció tranquilo, pero el significado de esa tranquilidad había cambiado. Ya no era algo que pasar por alto. Era algo que temer. Jason se apartó de la cama como si la distancia pudiera restaurar el control. Caminó de un lado a otro. Dudó. Se quedó quieto. Los servicios de emergencia no fueron llamados de inmediato. Hubo un retraso, un lapso de tiempo indefinido durante el cual Jason procesó la realidad ante él. Más tarde este retraso se convertiría en un punto focal de escrutinio. Los fiscales argumentarían que revelaba más que confusión. Argumentarían que revelaba evasión. Cuando finalmente se hizo la llamada, la voz de Jason estaba controlada. Le dijo al despachador que una mujer no respondía. No describió urgencia. No describió la noche que precedió al silencio. Habló en fragmentos como si las palabras mismas fueran pesadas. Los primeros en responder llegaron a una escena que no se anunciaba como un crimen. No había sangre, ni muebles rotos, ni lucha obvia. La habitación estaba ordenada. La cama estaba bastante bien hecha. El aire estaba quieto, pero Emily Carter estaba fría al tacto. Los intentos de revivirla fueron breves y fútiles. No había señales de vida que restaurar. Los paramédicos intercambiaron miradas que decían mucho sin palabras. Una mujer de poco más de 30 años, sana según todos los informes, no debería haberse ido así. Jason estaba cerca observando. Preguntó qué pasó. Preguntó cómo podía ser posible esto. Enmarcó el momento como incomprensible, como si el silencio hubiera llegado sin causa. Lo que no hizo fue hablar sobre las súplicas. No ofreció detalles sobre el miedo o el dolor. No explicó la progresión de la noche. Los oficiales de policía llegaron poco después. Inspeccionaron el apartamento tomando nota de su estado. Observaron el comportamiento de Jason tranquilo, cooperativo, contenido. Respondía a las preguntas, pero sus respuestas carecían de profundidad. Enfatizaba la confusión, enfatizaba la conmoción. Repetía que Emily simplemente había dejado de responder. El silencio se había expandido ahora más allá de la habitación. Llenaba los vacíos en el relato de Jason. Se asentaba entre las líneas de sus declaraciones. Persistía en los detalles que no ofrecía. Para la familia de Emily, el silencio fue devastador. Cuando fueron notificados, no hubo explicación que tuviera sentido. Sin señales de advertencia, sin historial de enfermedades, solo una llamada repentina y una pérdida irreversible. Buscaron significado en la quietud que quedaba preguntándose qué se había dicho y qué no se había escuchado en esas horas finales.
El silencio que siguió a esa noche no estaba vacío. Estaba cargado de preguntas sin respuesta, de verdades no dichas, de una creciente conciencia de que algo había salido terriblemente mal. Resonaría a través de entrevistas, a través de los tribunales, a través de cada recuento de lo sucedido. El silencio en este caso no era paz, era evidencia, y marcaba el espacio donde la voz de Emily había sido clara, urgente e ignorada. El descubrimiento oficial del cuerpo de Emily Carter no ocurrió en un momento dramático. No hubo grito ni comprensión repentina capturada en un solo segundo. En cambio, se desarrolló a través de procedimientos pasos medidos, tomados por profesionales capacitados que entendían que las escenas tranquilas a menudo ocultaban las verdades más inquietantes. Cuando las fuerzas del orden entraron al apartamento, se encontraron con un entorno que resistía una interpretación fácil. El espacio estaba ordenado. Los muebles estaban sin perturbar. No había signos visibles de lucha, ni objetos rotos, ni manchas de sangre que señalaran inmediatamente violencia. Para un ojo inexperto podría haber parecido pacífico, pero los oficiales experimentados sabían que no era así. Las escenas pacíficas a menudo exigían una atención más cercana. Emily yacía en la cama posicionada de una manera que sugería descanso en lugar de colapso. Su cuerpo estaba quieto, su expresión neutral, casi serena. Pero la quietud era absoluta. No había subida y bajada de su pecho, ni calor, ni respuesta al tacto. Se había ido el tiempo suficiente para que ese hecho fuera inconfundible. El primer oficial en la escena notó la ausencia de trauma externo. Sin moretones en sus brazos, sin cortes o abrasiones que sugirieran una pelea física. Esa ausencia complicaba el cuadro en lugar de aclararlo. Una mujer sana de 32 años no moría simplemente de la noche a la mañana sin causa. Los detectives llegaron poco después. Comenzaron a documentar la escena cuidadosamente, fotografiando la habitación, la cama, el área circundante. Cada detalle importaba: la iluminación, la temperatura, la posición del cuerpo de Emily, la distancia entre los objetos. La falta de perturbación era en sí misma un detalle. Jason Reynolds permaneció presente, cooperativo y visiblemente tenso. Respondía a las preguntas a medida que surgían, repitiendo que Emily se había ido a dormir y nunca despertó. Enfatizaba la sorpresa, enfatizaba la confusión. Lo que no enfatizaba, lo que apenas mencionaba, eran los eventos de la noche anterior. Cuando se le preguntó sobre la intimidad, sus respuestas fueron vagas. Cuando se le preguntó sobre la condición de Emily antes de que dejara de responder, se desvió. Los detectives tomaron nota de su lenguaje. Hablaba en generalidades, evitando detalles específicos. Describió la noche como intensa, pero no explicó qué significaba eso. Dijo que Emily estaba cansada. Dijo que estaba callada. No mencionó el miedo, no mencionó el dolor, no mencionó las súplicas. El cuerpo de Emily fue examinado donde yacía. No había signos de rigor mortis inconsistentes con la línea de tiempo que Jason proporcionó, pero había indicadores de que la muerte no había sido instantánea. Su postura sugería que no había colapsado repentinamente. Esto planteó preguntas sobre cuánto tiempo había pasado entre el final de la noche y la llamada de ayuda. A medida que los investigadores continuaban su evaluación, el peso emocional del descubrimiento se asentó. No se trataba de un extraño encontrado en un callejón. Se trataba de una mujer descubierta en un espacio privado tras las secuelas de la intimidad. Estos casos conllevaban una gravedad particular. Exigían sensibilidad sin sacrificar el escrutinio. Emily fue movida con cuidado para que los paramédicos e investigadores pudieran examinarla más a fondo. Mientras la levantaban, surgieron detalles sutiles. Ligera decoloración, signos de que algo interno había salido terriblemente mal. Aún así, nada visible explicaba por qué estaba muerta. Jason observaba desde la distancia. Sus reacciones eran contenidas. No lloró. No intentó alcanzarla. Se quedó de pie con los brazos cruzados, respondiendo preguntas cuando se le solicitaba. Para algunos oficiales, su comportamiento parecía compuesto. Para otros, se sentía distante. El apartamento fue asegurado como una posible escena del crimen.
Se le pidió a Jason que saliera mientras los detectives continuaban su trabajo. Cumplió sin protestar. Los vecinos observaban en silencio desde sus puertas mientras la actividad policial llenaba el pasillo. Los susurros se extendieron. La especulación comenzó casi de inmediato. En el interior, los investigadores ampliaron su enfoque. Recogieron ropa de cama. Examinaron el baño. Buscaron medicamentos, sustancias, cualquier cosa que pudiera explicar una emergencia médica repentina. Nada destacaba. Sin frascos de receta, sin signos de consumo de drogas, sin evidencia de abuso de alcohol. El teléfono de Emily fue recuperado. Los mensajes de esa misma tarde todavía eran visibles, casuales, normales, llenos de planes que ahora nunca sucederían. No había nada que sugiriera que esperaba daño. Nada que sugiriera que anticipaba peligro. La ausencia de respuestas pesaba mucho. Este no era un caso que ofrecía claridad a primera vista. Era del tipo que exigía paciencia, experiencia y una voluntad de mirar más allá de las apariencias. El cuerpo de Emily fue finalmente transportado para la autopsia. Mientras se la llevaban, los oficiales permanecieron en silencio. Para ellos, este momento marcó la transición de la incertidumbre a la responsabilidad. Lo que sea que hubiera pasado en ese apartamento necesitaba ser entendido completamente sin suposiciones. Jason fue informado de que la investigación continuaría. No fue arrestado esa mañana. Aún no había suficiente evidencia para justificarlo. Pero ya no era simplemente un hombre que se había despertado junto a alguien que no respondía. Ahora era la última persona que se sabía que había estado con Emily Carter mientras estaba viva. Para la familia de Emily, el descubrimiento trajo conmoción cubierta de incredulidad. Les dijeron que la habían encontrado muerta, pero no cómo ni por qué. La falta de explicación hizo que la pérdida fuera más difícil de procesar. Se aferraron a la esperanza de que las respuestas llegarían rápido. El descubrimiento del cuerpo de Emily no proporcionó esas respuestas. En cambio, planteó preguntas sobre lo que se había ignorado, sobre lo que se había minimizado, sobre lo que no se podía ver desde el exterior. Marcó el comienzo de un examen más profundo en el espacio entre el consentimiento y el daño, entre el silencio y la rendición de cuentas. Lo que yacía por delante no sería simple. La verdad de la muerte de Emily Carter estaba enterrada bajo suposiciones, interpretaciones y una narrativa que aún no coincidía con la evidencia. Pero desde el momento en que se descubrió su cuerpo, una cosa quedó clara: lo que hubiera pasado esa noche ya no podía permanecer sin decirse. La autopsia fue donde el silencio del apartamento significó el lenguaje del cuerpo. Tuvo lugar a la mañana siguiente, en una habitación estéril muy alejada de la cama donde se había encontrado a Emily Carter. Aquí la especulación no tenía valor. Solo importaban los hechos. Solo lo que pudiera medirse, observarse y documentarse hablaría por ella. La doctora Hannah Cole, la médico forense jefe del condado, abordó el caso con precaución. Emily era joven, sana y no tenía condiciones médicas documentadas que explicaran una muerte súbita. No se reportaron lesiones externas visibles desde la escena. Casos como este exigían paciencia. A menudo revelaban su verdad lentamente. El primer paso fue la confirmación. La hora de la muerte se estimó en base a la temperatura corporal, el rigor mortis y la lividez. Los hallazgos se alineaban con las primeras horas de la mañana, consistentes con la línea de tiempo proporcionada por Jason Reynolds. Emily no había muerto instantáneamente. Hubo una ventana, un lapso de tiempo desconocido durante el cual la intervención podría haber importado. Externamente, el cuerpo de Emily mostraba un trauma mínimo, sin moretones en las muñecas o brazos, sin heridas defensivas en las manos, sin cortes o abrasiones que sugirieran inmediatamente una lucha violenta. Para algunos esta ausencia podría ser engañosa. Para la doctora Cole era una advertencia para no dejar de buscar. El examen interno contó una historia diferente. A medida que avanzaba la autopsia, comenzaron a surgir signos de trauma interno severo. Había un daño tisular extenso, inconsistente con una actividad física segura y consensuada. Había hemorragia interna presente. Las lesiones no eran superficiales ni eran repentinas. Reflejaban un estrés fisiológico sostenido, un daño que se desarrolló con el tiempo en lugar de en un solo momento.
La doctora Cole notó evidencia de shock agudo. El cuerpo de Emily había respondido como si estuviera bajo una angustia extrema. Sus órganos mostraban signos de privación de oxígeno. Este no era el tipo de respuesta asociada con el sueño o causas naturales. Era la reacción del cuerpo a un trauma abrumador. No se encontraron drogas en el sistema de Emily, ni alcohol, ni sedantes, ni sustancias que pudieran afectar el juicio o explicar la pérdida del conocimiento. Su sistema estaba limpio. Lo que fuera que le pasó sucedió mientras estaba completamente consciente. La ausencia de intoxicantes eliminó muchas posibilidades. Esto no fue una sobredosis, ni una reacción, ni un accidente complicado por sustancias. Emily había estado presente, consciente y receptiva durante los eventos que llevaron a su muerte. El informe de la doctora Cole enfatizó un punto crítico. Las lesiones eran incompatibles con la idea de que Emily simplemente se hubiera quedado dormida. El nivel de trauma indicaba dolor, angustia y lucha fisiológica. El cuerpo no entra en shock silenciosamente. Se resiste. Da señales. Lucha por sobrevivir. La causa de la muerte se determinó como shock fisiológico agudo, resultante de un trauma interno severo. La forma de muerte fue catalogada como homicidio, no porque se hubiera probado la intención, sino porque las lesiones fueron infligidas por las acciones de otra persona y no fueron accidentales en un sentido médico. Esta distinción importaba. Significaba que Emily no murió porque su cuerpo le falló. Murió porque su cuerpo fue abrumado. Cuando los investigadores recibieron los hallazgos de la autopsia, el tono del caso cambió. Lo que una vez había sido una muerte desconcertante, ahora tenía peso y dirección. La ausencia de violencia externa ya no protegía la narrativa del malentendido. La evidencia dentro del cuerpo de Emily la contradecía. Los detectives regresaron a Jason Reynolds con nuevas preguntas. Esta vez preguntaron sobre detalles específicos. Preguntaron sobre la duración, sobre la resistencia, sobre el estado físico y emocional de Emily. Jason mantuvo que nunca tuvo la intención de dañar. Insistió en que creía que todo fue consensuado hasta el final, pero la autopsia no apoyaba esa creencia. La doctora Cole explicó más tarde a los fiscales que el consentimiento no está determinado por la intención, sino por la respuesta. La respuesta del cuerpo contó una historia que las palabras de Jason no podían borrar: angustia prolongada, trauma creciente, un apagado fisiológico que ocurre cuando el cuerpo ya no puede hacer frente. Los hallazgos médicos también plantearon preguntas sobre el retraso en pedir ayuda. Si se hubiera contactado a los servicios de emergencia, antes podría haber existido una oportunidad, por pequeña que fuera, para la intervención. El shock es sobrevivible si se trata rápidamente. Si se deja sin atención, es fatal. Esta comprensión pesó mucho sobre los involucrados. Emily no había muerto en un instante repentino e inevitable. Había muerto con el tiempo mientras la ayuda estaba a su alcance. Para la familia de Emily, el informe de la autopsia fue devastador. Confirmó sus peores temores mientras eliminaba cualquier esperanza persistente de que su muerte hubiera sido pacífica. Supieron que había sufrido, que había estado consciente, que su cuerpo había soportado más de lo que debería. Pero el informe también les dio algo más: claridad. Validó la voz de Emily incluso después de la muerte. Confirmó que sus súplicas se basaban en la realidad, no en la exageración que su miedo había estado justificado. En los documentos judiciales, los fiscales se referirían más tarde a la autopsia como el punto de inflexión. Sin ella, el caso podría haber permanecido ambiguo. Con ella, la narrativa cambió de la confusión a la rendición de cuentas. La autopsia no asignó motivos, no habló de carácter ni de intención, no juzgó. Simplemente documentó la verdad escrita en el cuerpo de Emily. Y esa verdad era inequívoca. Lo que sucedió esa noche no fue mutuo, no fue seguro y no fue sobrevivible. A medida que avanzaba la investigación, los hallazgos médicos se convirtieron en la base sobre la cual se sustentaría todo lo demás. Entrevistas, testimonios, argumentos sobre el consentimiento y la responsabilidad. Emily Carter ya no podía hablar por sí misma. Pero a través de la autopsia su cuerpo lo hizo y contó una historia que ya no podía ser ignorada. Jason Reynolds dio su declaración formal 2 días después de que los resultados de la autopsia fueran entregados a los investigadores.
Para entonces el caso había cambiado. Lo que comenzó como confusión se había endurecido hasta convertirse en escrutinio. Las preguntas ya no eran amables. Eran precisas, deliberadas y fundamentadas en pruebas que Jason no podía ver pero de las que no podía escapar. Se sentó frente a los detectives en una pequeña sala de interrogatorios con la postura recta y las manos entrelazadas frente a él. Parecía tranquilo, casi ensayado. No hubo lágrimas ni pánico visible. Su voz era firme, mesurada, como si el control fuera una vez más algo a lo que se negaba a renunciar. Jason comenzó enmarcando la noche como mutua de principio a fin. Habló sobre atracción, sobre química, sobre intensidad. Dijo que Emily había aceptado ir. Dijo que ella había participado voluntariamente. Enfatizó que no hubo fuerza ni amenazas ni intención de causar daño. En su relato, la noche no fue peligrosa. Fue simplemente abrumadora. Ella no dijo que no. Dijo al principio de la entrevista. Solo estaba asustada, nerviosa. Esa distinción le importaba a él. Para Jason, el miedo y el rechazo no eran lo mismo. Describió las súplicas de Emily como reacciones emocionales en lugar de límites. Dijo que ella le pidió que fuera más despacio, que tuviera cuidado, pero insistió en que nunca retiró el consentimiento por completo. Repitió ese punto varias veces como si la repetición pudiera convertir la interpretación en un hecho. Los detectives le pidieron que describiera su tono, sus palabras, su lenguaje corporal. Jason dudó, luego habló en términos generales. Dijo que sonaba ansiosa, dijo que se puso tensa, dijo que la tranquilizó. Lo que no dijo, lo que evitó fue si se detuvo. Cuando lo presionaron, Jason admitió que no se detuvo de inmediato. Dijo que creía que detenerse solo empeoraría las cosas, que aumentaría su miedo. Afirmó que pensaba que la persistencia era tranquilizadora, que ella se adaptaría. El lenguaje que usó fue revelador. No habló de escuchar, habló de gestionar. En un momento un detective le preguntó directamente: «Ella te suplicó. ¿Qué pensaste que significaba eso?» Jason bajó la mirada. Luego respondió: «Pensé que estaba entrando en pánico. No pensé que quisiera decir parar para siempre». Esa frase resonaría más tarde en los documentos judiciales, en los argumentos legales, en la discusión pública. Expuso el núcleo del caso no si Emily habló, sino si Jason creía que estaba obligado a escuchar. Jason describió el momento en que Emily se quedó callada como confuso en lugar de alarmante. Dijo que asumió que se había quedado dormida, agotada por la intensidad de la noche. Admitió que no revisó su respiración de inmediato. Admitió que no encendió la luz. Admitió que hubo un retraso antes de pedir ayuda. Cuando los investigadores preguntaron por qué, tuvo dificultades para explicarlo. Habló sobre el shock, sobre la negación, sobre no querer creer que algo andaba mal. Pero sus respuestas carecían de urgencia. Carecían del pánico instintivo que se espera cuando alguien deja de responder repentinamente después de la angustia. A medida que continuaba la entrevista, los detectives introdujeron detalles de la autopsia cuidadosamente, sin acusaciones. Explicaron que las lesiones de Emily indicaban un trauma interno severo, que había entrado en shock, que probablemente había estado consciente durante parte de ese proceso. Jason escuchó, su expresión se tensó. Sacudió la cabeza. «Nunca quise lastimarla», dijo. «No lo sabía». Pero la intención ya no era el tema central. La responsabilidad lo era. Cuando se le preguntó si alguna vez había considerado detenerse cuando ella suplicó, Jason se puso a la defensiva. Dijo que se sentía incomprendido. Dijo que la gente a menudo reaccionaba exageradamente a la intensidad física. Dijo que había experimentado situaciones similares antes, que terminaron sin incidentes. Esto no era, insistió, algo que creyera peligroso. Esa admisión, situaciones similares antes, no lo ayudó. Sugería un patrón, no una anomalía, una mentalidad donde la incomodidad se normalizaba y el miedo se minimizaba. A lo largo de la declaración, Jason se presentó como alguien atrapado en un desafortunado malentendido. Posicionó la muerte de Emily como un resultado trágico en lugar del resultado de elecciones. Habló más sobre cómo le afectó la situación a él, que sobre lo que soportó Emily.
Su lenguaje se centró en su confusión, su conmoción, su miedo a las consecuencias. No lloró cuando se mencionó el nombre de Emily. No la describió como una persona más allá del contexto de esa noche. Ella existía en su declaración principalmente como participante en un evento que salió mal. Los detectives notaron esta distancia emocional. No probaba la culpabilidad por sí sola, pero planteaba preguntas sobre la empatía, sobre si Jason realmente entendía la gravedad de lo que había sucedido. Al final de la entrevista, a Jason se le hizo una pregunta final. Si pudiera volver a ese momento en que Emily le suplicó que parara, ¿qué haría diferente? Hubo una larga pausa. Iría más despacio antes. Dijo, no entraría en pánico. No dijo que pararía. No dijo que escucharía. No dijo que pondría la seguridad de ella por encima del momento. La respuesta habló más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Jason Reynolds salió de la entrevista creyendo que se había explicado. Creía que sus palabras aclararían y suavizarían la narrativa que se formaba a su alrededor. Creía que como no tenía intención de dañar, no debía ser considerado totalmente responsable del resultado. Pero el caso ya no se trataba de lo que él creía. Se trataba de lo que ignoró. La voz de Emily Carter había sido clara. Su cuerpo lo había confirmado. Y ahora, la propia declaración de Jason revelaba la pieza final. Un hombre que escuchó el miedo y eligió redefinirlo. Un hombre que confundió la persistencia con el derecho. Y un hombre cuya explicación no podía deshacer el daño dejado atrás. Lo que quedaba era que un jurado y una sociedad decidieran si un malentendido podía excusar una muerte o si una súplica ignorada era en sí misma un crimen. Para cuando el caso llegó a la etapa legal ya había escapado de los límites de una tragedia privada. Lo que sucedió entre Emily Carter y Jason Reynolds ya no se limitaba a entrevistas e informes de autopsia. Se había convertido en una cuestión de ley, interpretación y valores sociales, una que dividía la opinión drásticamente y exponía verdades incómodas sobre el consentimiento, el poder y la responsabilidad. Los fiscales avanzaron deliberadamente. No enmarcaron el caso como un acto tradicional de malicia. No hubo acusaciones de premeditación ni afirmaciones de que Jason Reynolds se hubiera propuesto matar. En cambio, el cargo se centró en el desprecio imprudente, en el argumento de que las acciones de Jason, y más críticamente su negativa a detenerse, cuando Emily suplicó, crearon un riesgo previsible y fatal. La posición de la fiscalía era clara. El consentimiento no es estático. Puede ser retirado. Puede ser revocado en tiempo real. Y cuando una persona expresa dolor, miedo y desesperación continuar, ya no es intimidad, es daño. En sus presentaciones, los fiscales enfatizaron los hallazgos de la autopsia. La muerte de Emily no fue repentina ni inevitable. Había sufrido un trauma interno prolongado. Su cuerpo entró en shock. Esto no fue un extraño accidente. Fue el resultado de un estrés físico sostenido, que cualquier adulto razonable debería haber reconocido como peligroso. Destacaron las propias palabras de Jason. Admitió que Emily le suplicó. Admitió que no se detuvo. Admitió que creía que ella se adaptaría. Estas admisiones, argumentaron los fiscales, demostraron una elección consciente de priorizar su interpretación sobre la angustia expresada por ella. La estrategia legal no se basó en demonizar a Jason. En cambio, se centró en la rendición de cuentas. El argumento era simple pero poderoso. La intención no niega la consecuencia. Una persona no necesita tener la intención de matar para ser responsable de ello. La defensa respondió agresivamente. Los abogados de Jason Reynolds enmarcaron el caso como un trágico malentendido amplificado por la retrospectiva. Argumentaron que el encuentro comenzó de manera consensuada y que no ocurrió una retirada verbal clara del consentimiento. Según la defensa, el miedo y el pánico no equivalían a una negativa. Sugirieron que las reacciones de Emily eran respuestas emocionales a la intensidad, no una demanda de parar por completo. Desafiaron la interpretación de la fiscalía sobre la autopsia, argumentando que las lesiones internas por sí solas no probaban la imprudencia criminal. Enfatizaron la falta de trauma externo, la ausencia de drogas o alcohol y la ausencia de lucha.
Para ellos, estos hechos apoyaban la narrativa de un desafortunado accidente en lugar de un crimen. La defensa también cuestionó la causalidad. Argumentaron que la muerte de Emily resultó de una reacción fisiológica imprevisible. Sugirieron que Jason no podía haber sabido razonablemente que continuar causaría un shock fatal. En su planteamiento, la tragedia residía en la biología, no en el comportamiento. Este argumento encendió la controversia casi de inmediato. Eruditos legales opinaron públicamente debatiendo si el caso extendía demasiado la responsabilidad penal o si finalmente abordaba una brecha de larga data en cómo la ley trata el daño dentro de los encuentros íntimos. Grupos de defensa siguieron de cerca el caso, señalando que los casos que involucran consentimiento a menudo colapsan bajo la ambigüedad, especialmente cuando el daño no deja marcas visibles. La cobertura mediática se intensificó. Los titulares se centraron en la pregunta central: ¿cuándo termina el consentimiento? Los programas de entrevistas debatieron si el miedo por sí solo era suficiente. Los comentaristas se dividieron a lo largo de líneas ideológicas. Algunos advirtieron contra la criminalización de la intimidad. Otros argumentaron que negarse a escuchar una súplica no era intimidad en absoluto. En el corazón de la controversia estaba el lenguaje. La defensa enfatizó repetidamente la ausencia de la palabra no. Los fiscales respondieron que la ley no requiere una palabra específica, solo una comunicación clara. Las súplicas de Emily, argumentaron, eran inconfundibles. Su miedo no era sutil. Su angustia no era una actuación. Se presentaron peritos. Profesionales médicos testificaron sobre el shock y el trauma, explicando que la respuesta del cuerpo no es silenciosa, que el dolor y el pánico son señales de advertencia no inconvenientes, y que continuar bajo esas condiciones conlleva un riesgo grave. Los psicólogos testificaron sobre las dinámicas de poder, explicando cómo el miedo puede inmovilizar, cómo las víctimas pueden suplicar, en lugar de resistirse físicamente, cómo el silencio puede seguir a una angustia abrumadora. Estos testimonios reformularon la narrativa de una de confusión a una de desequilibrio. La defensa intentó contrarrestar retratando a Jason como alguien emocionalmente limitado, pero no malicioso. Sugirieron que su crianza y falta de alfabetización emocional perjudicaron su capacidad para interpretar la angustia con precisión. Pero este argumento fracasó. Los fiscales respondieron que la ignorancia emocional no exime de responsabilidad. Se espera que los adultos reconozcan el peligro, especialmente cuando alguien está suplicando. A medida que continuaban las audiencias previas al juicio, el caso se convirtió en un símbolo. Para unos representaba el progreso, la voluntad de responsabilizar a las personas por ignorar los límites, incluso en espacios privados. Para otros representaba una extralimitación, el temor de que los malentendidos pudieran ser criminalizados a posteriori. La familia de Emily Carter permaneció en gran medida en silencio durante todo el debate. Cuando hablaron, no enmarcaron a su hija como un símbolo. Hablaron de ella como una persona que confiaba en que su voz importaba. Dijeron que el caso no se trataba de castigar el deseo, sino de reconocer el daño. Ella le pidió que parara, dijo la madre de Emily en una breve declaración. Y él no lo hizo. Esa frase atravesó gran parte del ruido. En el tribunal los fiscales volvieron a ella una y otra vez. Argumentaron que la ley existe para proteger a las personas precisamente en estos momentos en que el poder es desigual y se ignora una voz. Recordaron al tribunal que el silencio, la quietud y la muerte eventual no eran consentimiento, eran consecuencias. La defensa mantuvo que el caso desdibujaba las líneas demasiado peligrosamente. Advirtieron que los veredictos basados en la interpretación en lugar de reglas claras podrían crear miedo e incertidumbre. Pero la fiscalía respondió que la regla ya era clara cuando alguien expresa dolor, y miedo continuar es imprudente. A medida que se acercaba el juicio, la controversia no se desvaneció. Se profundizó. Las facultades de derecho discutieron el caso. Los grupos de defensa organizaron foros. Las discusiones en línea se volvieron acaloradas y personales. Muchas personas se vieron reflejadas en las preguntas que se hacían sobre los límites, sobre escuchar, sobre la responsabilidad. El sistema legal, sin embargo, redujo su enfoque.
Más allá de la opinión pública, más allá de la ideología, el tribunal tenía que responder a una pregunta fundamental. ¿Actuó Jason Reynolds con un desprecio imprudente por la seguridad de Emily Carter? Todo su declaración, la autopsia, el retraso en pedir ayuda, las súplicas ignoradas, apuntaba hacia esa respuesta. La ley no requiere monstruos, requiere elecciones. Y en este caso, la elección de continuar a pesar del miedo de descartar una súplica como pánico y de retrasar la ayuda después del silencio, tuvo consecuencias que no se podían deshacer. A medida que se acercaban los argumentos finales, una verdad se había vuelto inevitable. Este no era un caso sobre malinterpretar palabras, era un caso sobre ignorar la humanidad, y el veredicto señalaría si la ley reconocía esa diferencia o elegía mirar hacia otro lado. La sala del tribunal estaba en silencio la mañana en que se dictó el veredicto. No el silencio inquieto de la anticipación, sino una quietud pesada formada por semanas de testimonios, argumentos y agotamiento emocional. Para entonces los hechos eran conocidos. Los debates habían sido escuchados. Lo que quedaba era el juicio. Jason Reynolds estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje oscuro, su postura rígida, sus ojos fijos al frente. Había escuchado mientras los abogados diseccionaban sus palabras, sus decisiones, y las últimas horas de la vida de Emily Carter. Ahora esperaba escuchar qué significaban esas decisiones bajo la ley. La familia de Emily estaba sentada varias filas detrás de la fiscalía. No se tomaban de la mano, no hablaban. Su dolor hacía tiempo que había superado las demostraciones externas. Lo que quedaba era una resolución tranquila. No estaban allí por el espectáculo, estaban allí por el reconocimiento. Cuando el jurado regresó, el sonido de las sillas moviéndose resonó por la habitación. 12 personas extrañas entre sí, semanas antes ahora unidas por la responsabilidad de decidir si una súplica ignorada podía elevarse al nivel de culpa criminal. El portavoz del jurado se puso de pie. El veredicto fue leído lenta y deliberadamente culpable. Jason Reynolds fue declarado culpable de homicidio involuntario agravado, una condena arraigada no en la intención de matar, sino en el desprecio imprudente por la vida humana. El jurado rechazó el argumento de la defensa de que la noche fue un accidente trágico más allá de una previsión razonable. Aceptaron la posición de la fiscalía de que las súplicas de Emily constituían una clara retirada del consentimiento, y que continuar a pesar de esas súplicas creó un riesgo fatal. Jason no reaccionó de inmediato. No hubo estallido visible, ni colapso, ni negación pronunciada en voz alta. Su mandíbula se tensó, sus hombros se pusieron rígidos. Por un momento no estaba claro si había absorbido completamente las palabras. La madre de Emily cerró los ojos. El juez ordenó que la sala permaneciera en silencio. La sentencia vendría a continuación. Durante la fase de sentencia, el tribunal escuchó declaraciones que calaron más hondo de lo que los argumentos legales jamás podrían. La fiscalía revisó la verdad central del caso. Emily Carter estaba viva, consciente y asustada, y su miedo fue ignorado. Enfatizaron que esto no era un castigo por el deseo, sino por la desestimación. No por la intimidad, sino por la indiferencia. La defensa pidió clemencia. Describieron a Jason como un hombre que no entendía las consecuencias de sus acciones, que nunca tuvo la intención de dañar, que viviría con arrepentimiento por el resto de su vida. Argumentaron que la prisión no restauraría lo que se había perdido. El juez escuchó sin interrupción. Cuando llegó el momento de hablar, el padre de Emily se puso de pie. Su voz no tembló. Mi hija creía que si hablaba alguien escucharía, dijo. Estaba equivocada y pagó por ello con su vida. Esta sentencia no puede traerla de vuelta, pero puede decir que su voz importaba. Jason se negó a dirigirse al tribunal. Su abogado habló en su nombre, reiterando el arrepentimiento sin responsabilidad, el dolor sin reconocimiento. El juez dictó la sentencia con claridad y moderación. Jason Reynolds fue sentenciado a una larga pena en una prisión estatal, una sentencia diseñada para reflejar tanto la gravedad del daño como la ausencia de premeditación. El juez enfatizó que la ley no excusa la imprudencia simplemente porque no se pretendía el daño.
Este tribunal no está aquí para criminalizar la intimidad, dijo el juez. Está aquí para imponer la rendición de cuentas. Cuando una persona está en peligro, cuando ruega, cuando suplica continuar, no es un malentendido. Es desprecio. Mientras se leía la sentencia, Jason finalmente reaccionó. Bajó la cabeza. Si el peso que sentía era remordimiento, miedo o pérdida de control, era imposible saberlo. La familia de Emily no celebró. No hubo alivio en el sentido tradicional. La justicia en este caso no se sintió como una victoria. Se sintió como la confirmación de que el sufrimiento de Emily era real, que su miedo era válido y que ignorarlo tenía consecuencias. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban. Las cámaras capturaron las reacciones. Los titulares pronto reducirían el veredicto a una frase o a un número de años. Pero en el interior algo más silencioso había sucedido. El tribunal había trazado una línea. Había dicho que el consentimiento no desaparece en el silencio, que el miedo no es ambigüedad, que suplicar no es negociación, y que cuando alguien continúa a pesar de la clara angustia, carga con la responsabilidad de lo que sigue. El veredicto no terminó la historia. No resolvió los debates más amplios provocados por el caso. Pero hizo una cosa esencial: nombró lo que sucedió. Emily Carter no murió por mala suerte. No murió solo por biología. Murió porque su humanidad fue desestimada en un momento en que más importaba. Y la ley por fin decidió no desestimarla de nuevo. La sala del tribunal se vació lentamente después del veredicto. Pero el peso de lo que había sucedido no se fue con la multitud. Persistió en los pasillos, en el silencio de la familia de Emily, mientras caminaban hacia afuera, y en las preguntas que siguieron a todos los que habían escuchado el caso. La justicia se había impartido, pero no era del tipo que traía paz. Era del tipo que forzaba la reflexión. Para la familia de Emily, la vida no se reinició. No hubo sensación de cierre, solo la comprensión de que algo irreversible había sido reconocido. Regresaron a un mundo que ya no incluía su voz, su risa, o el futuro del que había hablado tan casualmente en sus últimos mensajes. Pasaron los cumpleaños. Llegaron las vacaciones. Cada uno traía ausencia en lugar de anticipación. La madre de Emily dijo más tarde que el veredicto no se sintió como un final. Se sintió como un reconocimiento. El tribunal había afirmado lo que Emily ya no podía decir por sí misma, que había tenido miedo, que había pedido ayuda y que su miedo no era imaginado ni exagerado. Ese reconocimiento importaba más que el castigo. Jason Reynolds desapareció en el sistema penitenciario su nombre, uniéndose a miles de otros reducidos a números de caso y sentencias. No emitió una declaración pública. No volvió a hablar de Emily. Se desconocía si alguna vez entendió realmente el significado del veredicto. La ley había hablado donde la empatía había fallado. Pero el caso no se desvaneció silenciosamente. Entró en aulas tribunales y conversaciones en todo el país. Los profesores de derecho lo debatieron. Los grupos de defensa lo citaron. La gente común discutía sobre ello en las mesas de la cena y en los foros en línea. La misma pregunta resurgía una y otra vez cuando alguien suplica: ¿es eso suficiente? Para muchos la respuesta alguna vez se había sentido incierta. Después de este caso se sintió más clara. Emily Carter se convirtió en más que un nombre en un archivo. Se convirtió en un punto de referencia, un recordatorio de que el consentimiento no es un contrato firmado una vez y honrado para siempre. Es continuo, es receptivo y requiere escuchar, no interpretar. El caso forzó un ajuste de cuentas con una realidad que muchos prefieren evitar, que el daño no siempre se anuncia con violencia visible a los ojos. A veces sucede en habitaciones silenciosas entre personas que se conocen bajo la suposición de que la incomodidad puede ser ignorada. Lo que hizo que la historia de Emily resonara no fue el sensacionalismo, fue la familiaridad. Ella no fue imprudente, no fue ingenua. Hizo lo que hacen millones de personas. Confió en que sus palabras importarían. Esa confianza le costó la vida. En los meses que siguieron comenzaron a aparecer pequeños cambios. Se actualizaron los materiales de capacitación. Los fiscales citaron el caso al argumentar sobre el consentimiento.
Los expertos médicos lo mencionaron al explicar cómo el trauma puede ocurrir sin heridas visibles. Estos cambios no borraron lo que sucedió, pero señalaron movimiento. La familia de Emily decidió no construir fundaciones ni hacer campaña públicamente. La honraron en privado, hablaron de ella como era antes del caso, organizada, reflexiva, amable. Se negaron a dejar que se redujera a la forma de su muerte. En momentos de tranquilidad volvían a una verdad que los anclaba. Emily habló. Ella fue clara. Hizo lo que la sociedad le dice a la gente que haga, usar su voz. El fracaso no fue suyo. Las secuelas del caso dejaron una lección que no podía ser legislada. Escuchar no es opcional. Es una responsabilidad. E ignorar una súplica no es un malentendido. Es una elección. Dentro de unos años los titulares se desvanecerán. Los argumentos cambiarán a nuevos casos, nuevas controversias. Pero la historia de Emily Carter permanecerá incrustada en el precedente legal y en la memoria colectiva como un recordatorio del costo del silencio, cuando se impone a alguien que suplica ser escuchado. La ley nombró lo que sucedió. El veredicto afirmó la responsabilidad. Pero el verdadero legado del caso reside en otro lugar, en la esperanza de que menos voces sean desestimadas, menos súplicas ignoradas y menos vidas perdidas en momentos que nunca deberían haber cruzado una línea. La voz de Emily fue silenciada esa noche, pero en las secuelas se volvió imposible de ignorar.